En el día de hoy volvemos a entrevistar a Manuel Huertas, el abogado criminalista que había estado por aquí por el canal desde Tailandia, de que si no daban pena de muerte a Daniel Sancho es que el juez, el fiscal y no sé quién más que estaban comprados. ¿Y quién es Frank Cuesta? Pues un ¿Quién es ese señor señor? bastante reconocido y que cada vez que abre la Y boca del sabe caso lo de derecho, Sancho, ¿no? pues básicamente pues salen todas las noticias, ¿no? De él. Y pide la pena de muerte. Me parece muy bien. ¿Quién es Frank Cuesta? Claro, es que eso es lo que yo decía de, vale, voy a ver la lista de testigos. La analizábamos y decíamos, vale, ¿qué testigos hay aquí? ¿Cuáles van a probar que el crimen fue premeditado? ¿Solo los policías? O sea, ¿la señora del kayak va a probar que estaba premeditado? Realmente no. O sea, la señora que deja el pasaporte 10 días y quiere alquilar la moto 10 días más, tampoco. O sea, es Mira, que... imagínate, un plan premeditado. Edwin, que quiero verte y quiero quedar contigo pues en una casa que tengo en la Sierra de Gredos. Imagínate el viernes por la noche. No, mira, que te vengas solo, que no, que vamos a estar solos, que quiero que vengas tú solo. No, mira, no le vayas, imagínate por WhatsApp, no le vayas a comentar a nadie que vienes, que quiero que sea algo íntimo. O imagínate, o mira, vente y tráete todo el dinero que tenías guardado, imagínate en tu caja fuerte, te lo traes todo porque yo te lo voy a guardar, pero no se lo digas a nadie. Y a continuación, al día siguiente o al mes, estando esos mensajes acreditados, aparece Edwin Arreta muerto. Hombre, ahí ya sí hay una prueba de algo y de Ya. un plan y de una premeditación, de algo preconcebido, con una finalidad. Pero en este caso es que nos falta esa prueba previa. Oye, y no es algo disparatado, es que de verdad que no lo es. Que dos personas se peleen en cualquier sitio, una le dé un empujón a otra, se caiga contra algo y se muera. Ya. Que luego aparece el elemento de verdad muy mmm, rocambolesco de la descuartización. Vale, perfecto. En efecto, eso es lo que han hecho de todo este asunto algo tan mediático como además quién es el padre del encausado. Si no, quizás Pero no, no es que sería hasta tan que llegamos al mediático. descuartizamiento no había nada que se saliera de lo que pudiera ser una discusión común con un triste desenlace. Ok. Esa nota de color del descuartizamiento es lo que empozoña y mancha todo lo previo. Que si no hubiera existido, Daniel Sancho, pues, por ejemplo, puede haber acudido a comisaría y decir, pues oye usted, que es que he tenido una discusión con un señor, se ha caído y tal. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo sabemos. Ya, insisto, antes he dicho que hay psicólogos y psiquiatras, los que yo he escuchado, hablar, y también en criminología lo hemos estudiado, de la disociación que se produce ante un momento de gran estrés, de un choque traumático en ese momento y te hace actuar prácticamente como un autómata. Y luego reflexionas una vez que acabas. Pero en ese momento actúas y eres capaz de llevarlo todo a cabo, incluso en ocasiones se te borra de la memoria. Pero insisto, no hay pruebas de esa premeditación. Lo de el papel ese a firmar a Daniel Sancho que decía la defensa en aquella rueda de prensa y que luego parece que a los policías se le preguntó, ¿no? Por eso que dices, los mejores testigos son los de lo que presenta la fiscalía, ¿no? Porque la defensa le pregunta, ¿no? Ese tipo de cosas ¿No? ¿No? y en ese caso lo de reportar al señor Sancho en 24, 48 horas a España, eso estaba en la causa, o sea, ese era un documento que estaba en el sumario. O Y sea, además que invalida cualquier tipo de confesión. Pero vamos a ver, si es lo que yo decía. Sandra Barneda, a los 2 días de haberse conocido la noticia, me preguntaban así en la vida. ¿Tú qué le recomendarías a Rodolfo Sancho en este momento? Yo le decía, inmediatamente vete para Tailandia y cuando hables con tu hijo, tú le dices, Daniel, ¿qué has firmado? ¿Dónde está? Dame copia que lo traduzca. Primero, porque decir, tú firmas algo en tailandés. No tienes ni puñetera idea de tailandés, porque incluso los caracteres tipográficos son completamente diferentes a cualquier idioma occidental. Es decir, y tú has tenido una traductora, pero ¿qué ha traducido? ¿Con qué calidad? Porque ya lo vimos luego en la rueda de prensa que ofreció la policía. Digo, a ver qué es lo que aparece en ese acta de esa declaración que se supone que tú has asumido. Y a partir de ahí ya veremos exactamente si tú has confesado o no. Y si desde luego te están diciendo en inglés o como fuere, que si reconoces
ese delito, te van a mandar en 24 o 48 horas a España y te llevan a cenar a un hotel, duermen contigo en la habitación, etcétera. Dice, contra, es que esta gente que me ha entendido, es que me ha comprendido perfectamente, me van a mandar a mi casa, firmo lo que haga falta. Es que es lógico. Es Más o que... menos cuando eres una persona que no eres conocedora del derecho y está además en un país con una cultura absolutamente distinta a la tuya. Claro, porque decían, no, porque es simplemente un engaño de la policía tailandesa pues para que ¿Y te parece confiese poco? y... ¿Y te parece poco? Pues imagínate, firmar una confesión ofreciéndosete que te vas a ir. Pues oye, pues sí, es simplemente un engaño. Pues imagínate que hubiera dicho, es que es simplemente un bofetón. O es simplemente 3 patadas que le hemos dado para que firme la confesión. O mire usted, es que es simplemente una tortura la que hemos empleado para que firme la confesión. ¿Qué más da? Hombre, pues para eso está el letrado de la defensa que tiene que estar en ese momento. Para que le recomiende a su cliente decir, esto que la policía te está diciendo o te ha dicho es mentira. A ti no te van a expatriar. No te reconozca culpable. Si no lo has sido, vamos a defenderte. Claro, y luego ¿Había mostraron también abogado de el... oficio? No, es que tampoco está claro. Ya, es que luego mostraron el documento y ponía enviar al señor Daniel Jerónimo Sancho desde el reino de Tailandia al reino de España en 24 o 48 horas. Es que lo ponía explícitamente en un Que documento que está en el sumario. Es una barbaridad, al inicio, desde el inicio, viciaba ya cualquier tipo de manifestación que pudiera haber hecho Daniel Sancho porque lo estaba haciendo bajo engaño. E insisto, una confesión está invalidada si es bajo engaño, bajo coacción, bajo tortura, bajo amenaza. La confesión ha de ser libre y espontánea. Y aún Y aquí así, hubo engaño. o por lo menos en el ordenamiento jurídico español, aún así, una confesión no exime al juez de investigar qué es lo que ha ocurrido. Ya, sí, sí, sí. No, pero es Porque tú puedes que... incluso confesar para proteger a otro, a un hijo tuyo, por ejemplo. Es que O hablando sea de que las tampoco es una pasada. de las primeras declaraciones de Daniel Sancho, que son como las claves y en las cuales se agarran pues los... Siempre dije que esas declaraciones no había que hacer en ningún caso. La única declaración que iba a valer es la que él prestara ante el juez. ¿Por qué? Porque hay un juez delante, es un juez de garantías, Sí. está asistido por su defensa y hay una contradicción, es decir, hay una acusación, hay una defensa que preguntan y el juez ve en qué condiciones se presta esa declaración. No en una comisaría que no sabemos siquiera en qué condiciones se prestó. Y desde luego, yo le comentaba a Balfagón hace poco, digo, fíjate, yo en este tema me llamó muchísimo la atención y supe que aquí pasaba algo raro porque yo soy abogado penalista. Yo llevo pues, 26 años de calabozo, ¿eh? Quiero decir, de Ya, sí, sí, calabozo, de sí. prisiones, de cárceles, de juzgados, que yo soy de los de barrote. Digo, y esas imágenes de Daniel Sancho esposado por la playa, en ese recorrido videográfico, indicando aquí se hizo esto, aquí se hizo lo otro, sentado tranquilamente, relajado. Digo, eso no lo he visto yo en 26 años de atención a un detenido. Jamás. Esa tranquilidad, esa ganas de colaborar, esa voluntad. Es decir, un detenido al día siguiente está ya completamente demacrado. Esa noche en el calabozo prácticamente lo tritura moral y físicamente. Y Daniel Sancho estaba fresco como una lechuga. No era un detenido, era una persona que pensaba que la iban a extraditar a las Había algo ahí, 48 horas y ajá. que eso era un trámite que tenía que cumplir y que se iba a ir a su casa. Con eso yo dije, aquí está pasando algo raro. Y luego, bueno, la defensa nos dijo qué es lo que había pasado, ¿no? En muchas cosas, lo de se fabricó un testimonio falso para incriminar a Daniel Sancho, según lo que dijo Balfagón, ¿no? En este caso, Todo eso lo desconozco. las primeras declaraciones de Daniel, yo recuerdo, y esto sí que lo colocaron en varios medios de comunicación, de que ponían como el nombre de las calles, ¿no? De que Daniel Sancho se acordaba de la calle El Vertedero, se acordaba del código postal de Raro Kopangan, de eso, un ¿eh? Eso es lugar, raro. y que Pues estaba hecho en si primera y en estás en un tercera país, persona, ¿no? vamos, a mí que me saquen de mi ciudad y me lleven a la ciudad de al lado. Y que me pregunten por cuál ha sido mi itinerario desde el restaurante hasta el hotel. A ver si me acuerdo yo de la calle, del nombre, del Yo número. no me acuerdo ni del código postal de donde estoy Imagínate, viviendo. imagínate. Por eso te digo que es que no hace falta ser abogado ni hace falta ser un lince para darse cuenta de que hay cosas que no cuadran. Ya. Que no cuadran. No, a mí eso sí que me llamó mucho la atención, de que se acordaba del primer abogado de oficio que le habían dicho, el nombre de la traductora con los apellidos,
O sea, ¿cómo puede estar Además, eso en una también, si no recuerdo declaración? mal, recuerdo mal, se le preguntó al primer abogado que habían tenido antes de que A Kun interviniese, Annan, ¿no? sí, a Copangan, si su cliente había declarado lo que se decía en la declaración a su presencia. Y él le dijo que no, que Daniel Sancho nunca había declarado eso. Claro, que nunca había declarado un asesinato, que él siempre Efectivamente, reconoció el descuartizamiento, pero efectivamente, no el homicidio imprudente. efectivamente, Claro, efectivamente. pero esa no es la primera declaración a la que se Es- refieren. claro, pero es que esa declaración a la que se refieren es una declaración que presta sin presencia del letrado, Ya. a presencia únicamente de la policía, cuyo contenido solo conoce la policía y cuyo contenido no filtra la policía, interesadamente. Y es una confesión que, dadas sus coordenadas, tanto en el tiempo como en el momento, es decir, no nos cuadraban. Es Lo que digo. la verdad es que es brutal, ¿eh? Eso, lo de la primera declaración que siempre se dijo, vale, ya declaró y ya está, Ya ya es es un culpable. asesino confeso, ya ha confesado que lo ha matado. Y yo decía, a ver, primero, la primera versión que yo recuerdo era que en una discusión se había dado un golpe con el lavabo. Esa fue la primera versión de los hechos que se nos filtró a los medios españoles. Y es la primera que yo recuerdo. A continuación, cuando ahí ya se ha hablado de homicidio imprudente y la policía quiso marcarse el tanto o defender, porque lo creía que había sido un asesinato premeditado, se habló de la puñalada en el pecho. Hmm. Y ya la cosa cambia, ¿eh? Oye, no es lo mismo que alguien se caiga, se dé un golpe en la cabeza, a que alguien te clave un cuchillo. Aportan, insisto, volvemos a lo mismo, la camiseta con el gol, con el corte aquí. Sí, no, tampoco se nos dio información si era un corte, o sea, si era un arma bicortante, monocortante, qué grosor tenía, qué tipo de arma era, etcétera. Como no aparecía el torso, pues entonces no podían acreditar que efectivamente hubiese una puñalada que hubiese acabado con su vida. Entonces cambiaron la versión. Y la tercera versión era que estando todavía vivo, se puso a cortarle la cabeza, con lo cual habría muerto por degollamiento. Claro, Y ya cosa me pregunto yo, y en que eso ¿cómo coincido acreditaron yo, eso? Es que, claro, en eso coincido yo con Balfagón, es decir, ¿qué necesidad había de ofrecer estas tres versiones que pudieran llegar a la familia de Edwin Arrieta con el consiguiente daño que esto pudiera causarle también a la familia del fallecido, del propio Edwin? ya aún así, bueno, los abogados de la familia Arrieta nunca dijeron nada en contra de la policía tailandesa, ni de estas versiones, ni absolutamente nada, ¿no? Porque al final ellos iban con eso, o sea, Claro, lo que iban en saliera. volanda, pero iban en volanda, decía ser asesinato, descuartizamiento, tal, pues tenía el viento de cara. Claro, Que las evidencias no apuntarán a eso y tal, bueno, a ver, en cierta forma también es entendible. Si yo defiendo una postura y las pruebas pues me van llevando en la dirección que yo quiero, pues no tengo por qué oponerme, sigo adelante. El problema es cuando viene o esa litis en el juicio, cuando ya hay contraposición de versiones y ya hay que probar y hay que acreditar. Y ahí ya es cuando se empieza a ver la reacción de, ay, es que no lo veo claro, es que están pasando cosas. ¿Qué cosas están pasando? A claro, ver. por ejemplo, Chipirras y Balfagón, yo he visto en las últimas intervenciones que han hecho en televisión que decían del tema de las declaraciones que el juez y el fiscal, que esa primera declaración de Daniel Sancho, que la obviaban absolutamente. Entonces Claro. aquí nos preguntamos el por qué y era evidentemente por Primero esos, ¿no? porque había un vicio de nulidad inicial que era que le había prestado bajo engaño. Sí, Eso para empezar por ahí. Pero es que en segundo lugar, el juez valora o debe de valorar aquella prueba que se articula y se practica en su presencia, porque él controla las garantías con las que se lleva a cabo. Pues tú imagínate, es que vamos, en este caso, porque hasta la propia policía ha reconocido que engañó a Daniel Sancho. Pero ¿y si lo hubieran torturado? Imagínate. ya. Entonces el juez tiene que valorar lo que se produce en su presencia, que puede llamar la atención, y ya te hablo desde el derecho procesal español.
sobre las contradicciones que pudieran existir entre tu declaración judicial y la declaración policial, pues sí, pues para intentar ver su reacción, para intentar ver si hay claroscuros o zonas opacas que el juez puede valorar. Pero es que si en este caso ya está diciendo en la propia policía, oiga usted, es que el señor Sancho dijo que lo había asesinado porque le ofrecimos que se iba a ir a España, algo que era absolutamente imposible. O sea, es decir, ¿ustedes le mintieron para que declarase eso? Sí. Pues, blanco y en botella. ¿No? Sí, es que es totalmente cierto eso. Y luego, claro, o sea, en aquella rueda de prensa que a mí también me parece que tardaron mucho, ¿no? En decir todas esas cosas. También es porque quizás no les había llegado la documentación para acreditar que todo eso que tenían pensado que pasaba, poder decirlo, ¿no? Y sentarse en una rueda de prensa y decir, vale, estas irregularidades son así o son asá, ¿no? Porque realmente Te había refieres a pasado la defensa, ¿no? A mucho la defensa tiempo. de Sí, Daniel a la Sancho. defensa, sí. ¿No te parece que había pasado Yo, como mucho de hasta decir, por ejemplo, una frase de estamos ante unos hechos que podrían ser considerados como incluso un accidente en España, que porque le intentan violar, le muerde, me defiendo, el agresor cae y se produce la muerte? Ahí no hay ni responsabilidad penal, creo que lo decía Montes. a ver, si pasó mucho tiempo o no, ten en cuenta que García Montes si entra en el procedimiento con posterioridad. Al principio solamente tenía un acceso muy limitado a lo que se había investigado, no tenían todo el atestado, se le ponía a su disposición la información solamente a partir de determinado momento. Yo ya eso no lo sé. También uno, quizá valorando los tiempos del procedimiento, pues entiende que pues ahora tenemos que llevar a cabo una estrategia comunicativa, ahora no, ahora nos interesa. Eso ya depende de cada caso. Ya, sí, Ahí sí. no te puedo decir. No, porque fíjate que ahora recordando y haciendo hincapié en esa rueda de prensa se llegó a decir algo así como que se había presentado como a un abogado acompañado por la policía ofreciéndole a Daniel Sancho pues la cadena perpetua si confesaba. Y decía incluso que era un policía que en realidad, o sea, era un abogado que en realidad era un policía, ¿no? Que había ido allí a la cárcel a Daniel Sancho a pedirle vamos, que confesara la cadena perpetua, ¿no? Yo sí sé que la policía llegó, o sea, que la policía fue a prisión a hablar con él. Me extraña este modus operandi que no te su letrado presente. Ya lo que le ofrecieron o no le ofrecieron o le preguntaron y tal, no te puedo decir, porque sé que he hablado sobre ello, pero no recuerdo exactamente sobre ello. Vale. A mí me gusta ser muy honesto y muy claro. Sí. Entonces yo sé que hubo una visita de la policía a prisión, pero no sé con qué finalidad era y sí me llamó la atención, repito, que no estuviera su abogado presente. Lo lógico es que la policía diga, vamos a ir o queremos ir a hablar con este señor a la comisaría, que esté su abogado presente, porque todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Claro, es que yo recuerdo eso de que habían dicho, no sé si había sido Balfagón, también le preguntaré por ello, pero ostras, es que si eso también es cierto, es que hay muchas cosas Hay cosas, que hay cosas, son una barbaridad. hay Es cosas. que claro, cuando la gente dice, no, porque hay mucha conspiración en el caso Daniel Sancho, bueno, ya, pero es que estas cosas dan pie también a hacerse Claro, historias que no van con el claro, relato realmente claro. que es el real, ¿no? Es que entre que la policía... A ver, primero, es que tenía todos los ingredientes para que al final esto estallase en el caso Sancho, será Ya, recordado por muchas décadas, hijo de un famoso actor, en un escenario exótico, una relación del tipo que fuere entre dos hombres, una persona fallece, luego es descuartizada, se reparten los restos, etcétera. Luego nos encontramos con esta opacidad por parte de la policía que contrastaba, sin embargo, con numerosas filtraciones que iban apareciendo de la causa a cual más descabellada. Esa rueda de prensa, ¿cómo te diría? Surrealista que ofrece la policía allí ¿verdad? a los medios españoles. Es decir, ese policía, que por cierto su nombre era El Big Joke, ¿no? ¿Te Big refieres? Joke, efectivamente, Estaba que el Panja y llevo luego el todas Big las Joke. entrevistas hablando de la gente de policía y digo, y es que no me acuerdo del nombre de Big Joke, efectivamente.
Y es que llegó en helicóptero 10 minutos antes de empezar la rueda de prensa, tomaría nota allí de 4 datos que le ofrecería, y es que realmente parecía que iba sobre la marcha No y se iba enteraba de nada, ¿eh? huyendo hacia adelante. Y también allí se puso en evidencia los conocimientos lingüísticos que tenía la traductora que ha asistido en el Sancho allí en la rueda de prensa, que es de la que los propios medios españoles se quejaron. Decía, Lo que pasa no es la que calidad en cada del entrevista que daba este señor Big Joke daba un dato nuevo que no casaba con absolutamente nada. efectivamente. Descuartizamiento cuando estaba vivo. Luego que se había comprado una cuerda, se había comprado otra cosa, que la cabeza tenía no sé cuántos moratones. No sé, cosas que luego no se acreditaron para nada en el juicio con las cosas que dijo este señor en las entrevistas para la televisión y la rueda de prensa. Pues sí, pues porque quizá se dio cuenta que podría haber aquí un filón mediático que podía aprovechar, quizá en ese momento, o con fines políticos, o con fines de autopromoción personal o profesional, y entiendo que quizá pues, quiso aprovecharlo. O, no lo sé, es la dinámica habitual en ese país. No recuerdo yo en el caso de Segarra que hubiese este despliegue mediático por parte de las autoridades tailandesas. No lo recuerdo. Y el tema, o sea, y aquel asunto guarda muchísimos paralelismos con este. Claro, pero fíjate que en el de Artur Segarra, por ejemplo, Joaquín Campos, que es el corresponsal y periodista que está allí, que investigó el caso de Segarra, en el caso de Artur Segarra siempre mantuvo que había cosas raras, hablaba de sicarios, hablaba de, bueno, un montón de cosas, pero en el caso Sancho vemos que todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera contra la policía tailandesa, no, como no dicen absolutamente nada, ¿no? A mí eso me llama la atención también, ¿no? En ese tipo de cuestiones investigativas de los dos casos. No, ahora que hacías paralelismo entre los dos. Pues no lo sé, quizá porque a lo mejor en el de Segarra se actuó bien, o quizá su defensa, si no era una... A ver, tú ten en cuenta lo siguiente. Si el procedimiento, o sea, si el asesinato se produce en Tailandia, ante un tribunal tailandés. Lo único que conocemos aquí en España es la nacionalidad española del autor y las condiciones también peculiares en las que se produjo aquel asesinato y Sí. también de descuartizamiento. Si no hay una defensa española que aquí esté haciendo presión y esté llamando la atención sobre las irregularidades que hay en el caso, no sale de la frontera de Tailandia. Entonces yo ahí sí entiendo la estrategia comunicativa de la defensa, y además que yo compartí desde el principio, digo, a esto hay que darle presión mediática desde aquí, porque inevitablemente el tribunal tailandés se va a cuidar muy mucho de cometer cualquier desliz, sabiendo que se encuentra en el punto de mira de toda la opinión pública española, incluso de la diplomacia. Sí. De ahí que la defensa de la familia de Edwin Arrieta poco menos que se escandalizase de que el cónsul español se encontrase presente en la sala. Claro, decía que se hicieron llamamientos, o sea, que le escribió una carta pública, es que de verdad me parece cuanto menos curioso, dejémoslo ahí. Una carta pública a Pedro Sánchez diciéndole que si con el dinero de los españoles se iba a pagar a una persona confesa de un asesinato y de un descuartizamiento que estuviera allí para velar por sus derechos. ¿Me dice usted? Pues sí. Pues mire usted, pues sí, porque es un compatriota, y entonces yo quiero que mi cónsul esté allí para que se le aplique el derecho aplicable, ni más ni menos, el justo. En primer lugar. En segundo lugar, el padre de ese chico también paga impuestos. Con lo cual, también querrá que su cónsul esté allí para ver efectivamente si se le aplica el derecho bien o mal. Y en tercer lugar, es que va a todos los juicios. Es que yo esta semana, lunes, martes y miércoles, he tenido juicios con unos británicos y el vicecónsul ha estado en mi juicio. El vicecónsul británico. Yo llevé el tema del asesinato de Domingo Expósito. No sé Ujú. si lo recordarás. En Argentina, Sí. cuando fue a recoger a su hija, el vicecónsul español estaba allí en Bahía Blanca, en el tribunal. Y luego en Rawson. Y se tragó todas las sesiones del juicio. Vamos, que Porque es también un tenemos procedimiento otra, ¿eh? normal eso. ¿Perdón? No, digo que es algo normal, un Algo procedimiento totalmente absolutamente normal. normal. Normal y deseable. Es que Deseable, deseable, claro. aunque se acredite que efectivamente que lo asesinó, que hubo premeditación, que tuviese todos los parabienes del demonio, este chico, el cónsul tiene que estar allí. Es que para eso está. Sí, Entre sí, otras sí. cosas, claro. No, también antes que hablábamos de
esa supuesta disociación que viene a intentar acreditar la defensa por ese psicólogo forense que habían llamado, porque realmente solo declararon dos testigos, bueno, declararon ese forense, el psicólogo, y ahora hablaremos de los otros, pero quería hablar de una cosa en cuanto a ese psicólogo forense, porque yo creo que esto sí lo dijo, de una de las declaraciones de Daniel Sancho dice algo así como que cogí un cuchillo y se lo clavé en la cara porque el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado y se lo clavé como 2 veces en la cara o algo así, aparece en una de esas declaraciones. Pero luego vemos que en los informes forenses no hay ningún cuchillo en la cara. Entonces, lo que Yo vendría a no tengo acreditar aquí... constancia, yo no tengo constancia, perdón, no te interrumpa, de esa manifestación de Sancho. Sí que creo recordar que en el rostro de Edwin, el que se encontró en el que aparecía en el informe, no aparecía cuchillada en la cara. Claro, por eso Creo. te digo que lo que vendría a acreditar este psicólogo forense, al parecer, es que esa declaración que dice Sancho de que le clavé varios cuchilladas es porque realmente como que no se acuerda, ¿no? En ese momento y viene a decir algo que no es cierto porque está en ese estado En ese disociado, ¿no? estado disociativo. Y además hay un detalle sobre el que no se ha hecho mucho hincapié, yo Sí. tampoco he querido preguntar por prudencia, pero es que en un principio se habló, y de hecho ya no recuerdo si hay fotografías o no, de que el torso o la parte del cuerpo, La cadera, sí, la pelvis. la cadera se había cortado el pene o los testículos. No estaban también, ¿eh? Inicialmente se habló, sí, sí, pero que se había cortado, se había No, no, no. seccionado. No, no, Yo no. creo recordar que sí, y eso sí se ha publicado, ¿eh? Te lo digo porque también he hablado yo con Bueno, gente yo, que yo he visto la foto, pero no, no estaba cortado. no, pues entonces es información que mucha gente maneja mal porque se habló en un principio de eso. Podría ser también una castración simbólica en base a una previa agresión anterior, una previa relación que no se quiere tener, pero ya te digo, si es así, si no está acreditado, no me gustaría afirmarlo, pero es algo que se comentó mucho inicialmente. Pues a mí no, no me suena eso. De hecho, yo llegué a escuchar ¿a quién era? Creo que era Marlaska, el periodista de Ana Rosa, que decía algo así como... No, porque Daniel Sancho tiró en este cubo de basura los testículos de Edwin Arrieta, ¿no? Y por otra parte la cadera, pero realmente cuando sacan la foto a la cadera, que se ve en los medios tailandeses, y nosotros la hemos visto la foto, Ujú. aparece, o sea, la pieza Pues completa. entonces manejo esa información incorrecta. La verdad es que lo del cuchillo en la cara a mí sí que me llamaba la atención porque yo decía, es que esa declaración es muy rara, ¿no? Y bueno, lo que viene a Mira, acreditar sería eso, yo he claro. tenido periciales en las que, en juicio digo, en las que el propio acusado, al que yo he defendido, ha reconocido quizás un asesinato, y entonces, claro, la diferencia entre homicidio y asesinato estaba en el ensañamiento. Es decir, si tú produces un daño innecesario con 27 puñaladas, a lo mejor has causado la muerte con una primera puñalada y las 26 siguientes han sido puñaladas a un fallecido, con lo cual ya no habría asesinato, habría un homicidio y la pena es considerablemente diferente. Y yo le preguntaba, decir, pero bueno, ¿tú cuántas puñaladas le diste o en qué momento murió y tal? Y realmente yo creo a la persona que hablaba conmigo en la confianza de que yo era su abogado y tal, que no lo recordaba. Dice que son 27, pues 27. Que son 57, dice, pues serán 57. Dice, no puedo recordarlo, hay un vacío ahí. Eso sí que es experiencia personal mía. Ok, ajá. No, porque se dice, se descuartizó en 14 partes, en 17, luego se dice en 20. Eso puede ser que Daniel Sancho es que ni siquiera se acuerde, a lo mejor, por lo que Pero estás Daniel diciendo ahora, ¿eh? Sancho, pero tampoco Daniel Sancho tiene por qué acordarse de en cuántos trozos lo descuartizó. Es la policía la que tiene que acreditar por la acusación cuántas partes se cortó y cuántas partes han aparecido. Eso es un dato objetivo que puede perfectamente la acusación acreditarlo. Ya, pero no, tampoco se encontraron todas las partes, ¿no? Se encontraron 8 de, al parecer, 17, por ejemplo. Entonces esas partes, bueno, y ese dibujo con esos cortes,
Claro, si es que a ti te dicen que aunque tú hayas matado a alguien, de la forma que sea, en 48 horas te vas a ir a tu país porque te van a expulsar y tienes que reconocerlo todo y hasta hacer un dibujo de cómo has Claro, lo cortado, haces todo rápido, te da igual o tú haces todo. todo lo que te dicen. Ya. Es obvio. No, porque fíjate que en la reconstrucción Daniel Sancho dice que golpea la cabeza de Edwin Arrieta contra el lavabo, o sea, arremetiéndole hasta en varias ocasiones. Lo que pasa es que eso luego tampoco está acreditado en los informes forenses, o sea. Bueno, hemos hablado antes de un informe forense del 12 de septiembre que la médico forense tailandesa aporta a la causa. Este 12 de septiembre, o sea, hablamos de hace poquito, en el que habla de posible causa de la muerte, la del golpe en la cabeza. ¿Cómo se produce ese golpe? Pues ya, eso ya tiene que completarse con otras pruebas que se hayan practicado en el acto de la vista Claro, y que determine cuál se cree. lo que pasa es que lo que viene a acreditar el forense de la defensa, e incluso con los informes No, de. no, no, no es el forense de la defensa, es el forense del Ministerio de Justicia de Tailandia. Ya, 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 Es eso un sí, forense pero. imparcial y objetivo, no es un forense de parte. Ese es el matiz importante. No porque los forenses que pudieran aportar las partes tienen menos credibilidad porque son pagados, sino es que aquí es que no habría ni siquiera duda, porque ya es objetivo. No, pero claro, ahora te quería hablar también de ese forense de parte que viene de la defensa, que era el señor Manuel Carrillo, que apareció también en vuestro programa de Mañaneros, y venía a decir algo así como que ese golpe incluso que tiene en el occipital que podría ser causado por una caída, ¿no? Que eso es lo Pues, que estábamos hablando ahora y que claro. esa muerte sería en segundos o como mucho en minutos, ¿no? Que no le Sí. daría tiempo a Dani Sancho a No llamar recuerdo mal, a. dijo entre 5 y 10 segundos incluso, o poco más. Algo O poco así. más. Sí. Claro, porque. Hay gente que también dice, bueno, es que esperó a que se enfriara, podía haberlo salvado, no llamó a nadie que lo salvase, etcétera, porque espera que el cuerpo estuviera frío. Claro, yo decía, a ver, es que cuando una persona muere sigue caliente, a 36 grados y medio. No va perdiendo temperatura en unas condiciones normales a razón de 1 grado por hora. De ahí que se pueda datar la muerte. Es decir, si espera a que esté frío, es que ha esperado X horas. No es que lo ha dejado morir. Es que aunque estuviera muerto, para esperar a que estuviera frío, tuvo que pegar un tiempo, pero ya la muerte se había producido. Pero eso es medicina legal y forense, ¿eh? Eso no es ni, te vuelvo a decir, eso no es ni ser adivino ni no adivino, eso es un principio científico. Un Ujú. hormograma de Hense con la temperatura rectal o en el oído y con la temperatura ambiental te dice la hora exacta de la muerte. Porque lo que decía el juez es que la hora de la muerte había sido entre las 4 y las 5. O sea, prácticamente casi al llegar a ese bungalow, ¿no? También. Bueno, sí, pues sí, sí es así. Y con los restos, también te digo que encontrándose restos dispersos en diferentes sitios, ¿cuál tomas tú como referencia conforme a la temperatura, el grado de descomposición, etcétera, para que te determine la hora de la muerte? Es complicado, ¿eh? Hmm. Científicamente es complicado. Ya bien por la entomofauna, por la temperatura, por la fase cadavérica en la que se encuentre, sí, sí, ahí es donde te vas a encontrar tú las manchas que se producen por decantación de la sangre, si los restos han sido movidos, etcétera. Es decir, es complicado cuando hay un desmembramiento. Te quería preguntar también por la parte de los abogados de la defensa de Edwin Arrieta, que piden 760.000 euros de indemnización. Eso, o sea, ¿crees que es como una cantidad normal que se demande, que decían que se había incrementado durante el juicio? ¿Es normal pedir, o sea, tanto dinero o realmente no? Realmente, ¿cuánto vale la vida de una persona? Ya. Es algo subjetivo, decía, indemnizaciones aquí por ciento y pico mil euros y otras pues a lo mejor pues por una negligencia en el parto pues son a lo mejor indemnizaciones muchísimo mayores, ¿entiendes? Y la persona no ha muerto, sino que ha quedado impedida o discapacitada de por vida, etcétera. 760.000, a mí me parece una cantidad muy alta, pero Desorbitada, insisto, ¿no? ¿cuánto valora uno un fallecido y el daño emocional, el daño moral de la familia? Que hubiese posibilidad de llegar a un acuerdo al respecto, si cambiase la calificación, la acusación, ya no sé yo en el proceso tailandés cómo sería, pero aquí, por ejemplo, sí sería posible una negociación, es así,
un acercamiento entre las partes, entre defensa y acusación, decir, oye, pues si indemnizamos con tanto, pues a lo mejor rebajar la petición de acusación en virtud del artículo 21.5 del Código Penal, la atenuante de reparación del daño, y te pide a lo mejor una rebaja de la pena en 1 o 2 grados. No sé, nosotros veíamos esa cantidad y, igual, claro, se nos inflaba un poco los ojos. Parece ser que no ha habido ningún tipo de negociación al respecto. No. Esa es la información que yo tengo. No, aún así es que Daniel Sancho se declararía insolvente, ¿no? Si no tuviera esa cantidad. O sea, ahí es el problema, ¿no? Claro. Yo pensé, y hablo simplemente de estrategia procesal, digo, bueno, si hay una condena con una responsabilidad civil y si el pago de esa responsabilidad civil conlleva una disminución de la pena que se le pudiese imponer, pues quizá sería una forma de tratar de que los padres de Daniel Sancho hicieran frente a esa multa vendiendo sus propiedades, etcétera, si eso conllevase algún tipo de reducción de la pena. Pero como no sé si esa posibilidad existe en el derecho tailandés, entonces prefiero no pronunciarme. Pero quiero decir, yo lo pensé que podía venir por ahí. Pero a día de hoy la información que yo tengo, de la que yo dispongo, es que no ha habido ningún tipo de negociación a ese respecto. Y ya casi para terminar, que sí que ha sido una entrevista un poco larga, pero es que tenía muchas cosas que preguntarte y que saber de tus opiniones, que siempre estamos imaginando a ver qué opina Manuel Huertas, qué opina, y la verdad es que siempre es un honor tenerte por aquí, pero... o sea, en cuanto al caso Daniel Sancho en sí, caso Edwin Arrieta, ¿no te parece que aún tenemos como muchos flecos o muchos cabos sueltos en el caso? Por ejemplo, se hablaba de un dinero que llevaba Edwin Arrieta, que luego la hermana dijo que era para material quirúrgico. Otra amiga dice que iba a montar un restaurante en Tailandia, pero eso nunca se supo nada más. Que Edwin Arrieta iba a ir hasta en 5 ocasiones a esa isla. Nos preguntamos el por qué tenía que hacer allí, ¿no? Claro, es que cuando hay una proyección mediática, se cuela información que a lo mejor no está en el sumario, ni estaría nunca en el sumario, ni siquiera es cierta, quizá. Entonces, toda aquella información que se haya buscado por parte de medios, reporteros, etcétera, que a lo mejor no aportan nada al procedimiento o al esclarecimiento de los hechos, pero llena minutos de radio, páginas de periódicos, minutos de televisión, etcétera, pues quizás ha hecho que todos esos testimonios, todas esas informaciones se hayan aparecido, se hayan dado por buenas y realmente pues ni siquiera sean ciertas. No lo sé. Es que a mí tampoco me queda nada claro las testigos que fueron con Daniel Sancho a comisaría. ¿Qué pasó con esa mujer? O sea, ¿qué pasó con las otras? Que dicen que al día siguiente estaba Daniel Sancho con un kayak con ellas por la tarde. O sea, ¿cuándo se deshizo de los restos? Se habló de que había estado en el festival de la luna llena con unas chicas y tal. Pues no, incluso hay testigos que dicen que lo ven en la noche del crimen en una fiesta en Kopangan. Es que es alucinante. Claro, es que, mira, todo lo que no existe en el procedimiento no existe en el universo. Es decir, todo lo que no entre en la sala de vistas no existe. Con lo cual, lo que no se haya acreditado en esas 4 paredes, tenemos que decir que es mentira. Ya. Porque no está probado. Bueno, pero aún así para nosotros que hemos visto cada todo uno de eso, nosotros puede tener en su cabeza una versión de lo que pudo realmente ocurrir. Sí. Pero claro, tenemos que ser conscientes de qué es lo que existe en nuestra cabeza y que todos podemos estar equivocados. Es que... Y otra cosa que yo dejaría como reflexión, vale. es decir, que ser juez es muy complicado. Es decir, no me gustaría verme a mí en la piel de un juez que tuviera que enjuiciar un caso como este, ni ningún otro. Pero he visto demasiados jueces, en muchas tertulias de televisión, en muchos programas de radio, en muchas redes sociales y con juicios quizás muy precipitados. En cuanto a este caso, ¿no? Y duros quizás, demasiado duros. Quizás que cuando te toca a ti seguramente te gustaría tener el mejor abogado y que las garantías procesales se respetasen al máximo, que para eso están. Claro, es que realmente aquí se estaba juzgando a una persona a pena de muerte y teníamos que tener todo bastante claro, bastante cerrado y finalmente no lo estaba. Entonces, esas
tertulias televisivas que decían, pues empezaban, ¿no? a cuestionar absolutamente todo y a Daniel Sancho, pues evidentemente dejarlo de una manera totalmente fatal para sus intereses y demás, Se pero... habló del efecto halo Y bistrofilia, ¿no? y Y dist- todo eso. y bristofilia, efectivamente, la atracción sexual hacia el malote o hacia el asesino, Bueno, ahora se habla de porque era tanaturismo. rubito, guapo, etcétera. También la gente se pone de su parte. No, yo creo que ha habido una serie de personas que tienen una, o por lo menos yo, bueno, yo voy a hablar por mí, una Sí. actitud crítica con la información que nos estaba llegando, que no me cuadraba, y entonces lo ponía de manifiesto. Pero yo sigo insistiendo, y no he sido abogado de una parte, ni abogado de la otra, ni yo aquí me he llevado un duro de nadie, y Sí, a mí sí, me ha sí. contratado nadie, y nada, simplemente ponía de manifiesto lo que yo veía que no cuadraba. Y en base a eso, pues inicialmente se me quemó en la pira pública de las redes sociales diciendo que prácticamente pues que yo estaba defendiendo a un asesino, etcétera, etcétera. Es decir, es que no sabemos si un asesino o no. Pero es que aunque lo fuera, no hubiera tenido tampoco ningún problema en defender sus garantías procesales, sus derechos procesales. No lo que hubiera hecho, que es distinto, sino sus garantías, sus derechos procesales. Y después ya se le vería cuál es la condena en base a las evidencias Claro, a lo que... que ha hecho. en Pero base ni a lo que ha más hecho. ni menos lo que ha hecho. Ok, Si se Manuel, acredita. Si pues... se acredita. Por aquí la entrevista segunda que hacemos sobre este tema, porque es un caso que da para muchísimo al final, ¿no? Y la verdad es que veremos al final cómo queda todo ese 29 de agosto finalmente. Y si quieres venir Y cuando, volvemos a hablar otra vez de cuando tengamos la sentencia. cuando tengamos la sentencia, cuando veamos Será todo curioso. ya, el bosque abierto, pues veremos al final en qué queda todo, si estábamos en lo cierto en esta entrevista o realmente nos equivocábamos en muchas cosas, De todas formas te pues digo, lo veremos. estemos en lo cierto o no de lo que ocurrió, la sentencia puede coincidir con lo que ocurrió o puede que no. Que todo depende de lo que una persona considere que se ha acreditado o no. Es decir, que en derecho todo es muy relativo siempre. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti, Martín. Un abrazo.